Esa es la palabra hoy, entender cuál es el motivo de su sacrificio en la cruz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, toda gloria y toda honra sean dadas a ti, Señor, porque tú vives y reinas, Dios. Tu reino no tiene fin y tú estás con nosotros ahora también, Padre. Por eso hoy te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos traigas la revelación, el entendimiento de lo que tú hiciste un día en la cruz del Calvario. ¿Por qué y para qué, Señor? ¿Y cuáles son los resultados de ese tremendo sacrificio en la cruz? Ilumínanos hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ese es precisamente el tema de esta predicación, hermano, cómo entender el sacrificio de Cristo, porque no solamente es necesario saber que un día Cristo murió por nosotros, no solamente saber que fue clavado en una cruz y que derramó su sangre, no solamente saber que Él ocupó nuestro lugar allá, sino entender un poco más acerca del sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Y yo te voy a invitar esta tarde a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer un poquito esta parte, aunque un poquito larga, pero lo vamos a leer. Mateo 26, del 36 al 46. Mateo 26, versículos 36 al 46. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Cuando miramos este cuadro, hermanos, se puede apreciar que Jesús descendió al más profundo abismo de la desesperación. Esas horas antes de su crucifixión, Jesús descendió a lo más profundo de esa desesperación. Y ahí, en el huerto de Getsemaní, en repetidas ocasiones oró pidiendo que la copa pasara de él. Cristo en ese momento estaba mirando un cáliz de ira y de juicio que seguramente debió haber turbado su alma, porque dice: mi alma está triste.
Porque la humanidad en la que nos encontramos tú y yo, habíamos llenado la copa con actos y pecados los más grandes que pudiéramos haber hecho. Esa copa, ese cáliz que Cristo iba a beber, era una copa amarga, porque llevaba todos tus pecados, mis pecados y todos los actos que a Dios no le agradaban. La Biblia nos enseña que Jesús no únicamente murió por nuestros pecados, Él mismo se hizo pecado por nosotros. Y esto lo podemos ver ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: Jesucristo, el Cordero Santo y Perfecto, tomó sobre sí mismo todo lo vil y perverso de este mundo, y además Jesús sabía las consecuencias de aceptar el pecado de la humanidad. Pero debido a la santidad de Dios, no podía haber en su presencia pecado. Por tanto, llegaría ese momento en que el Padre tendría que separarse un poco de su Hijo. Porque usted sabe que la santidad de Dios no admite ninguna clase, ni el más mínimo pecado. Dios aborrece el pecado. Jesús siempre había gozado de unidad, de relación perfecta con su Padre. Así que experimentar una separación y un rechazo tan desgarradores debió haber sido algo terrible para Jesús. Pero no había duda de que Jesús cumpliría la voluntad de Dios. Se convertiría en pecado y se separaría del Padre, si eso es lo que debía de hacerse para salvar a la humanidad. En un momento, en el huerto, imploró otra forma para nuestra redención. Es decir, Jesús quiso saber si había otra forma menos dramática y menos dolorosa para nuestra salvación. Sin embargo, estaba muy clara la respuesta del Padre Celestial, y su respuesta fue: no hay otra forma. Esta es la única manera. Y por amor a su Padre y a todos nosotros, Jesús se sacrificó de manera obediente. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue una obra de amor que Cristo aceptó voluntariamente. El justo murió en el lugar de nosotros, los injustos, los pecadores, para reconciliarnos y llevarnos de regreso a Dios. Mire, la cruz en aquella época era el máximo castigo que se le podía aplicar a una persona. Pilato, el gobernador romano, no halló en Jesús delito alguno para condenarlo y pensó en soltarlo. Mucho más cuando pasa lo que habla Mateo 27, 19, que dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños a causa de él. Pero todo fue en vano, porque ya la multitud había arremetido en contra de Jesús pidiendo su muerte. San Juan 19:12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, como dijeron de Jesús, a César se opone.
Y hermanos, Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, la máxima autoridad en todo el universo, tuvo que ser juzgado por un tribunal humano. Y el pueblo se volcó entonces en contra de él, aún toda la gente que había ya recibido un milagro de Jesús y muchos beneficios de parte de Jesús, aún esa gente se había unido a otros para pedir que crucificaran a Cristo. Y entonces Pilato no tuvo otra opción que mandarlo azotar. Lo amarraron a un poste, ataron sus manos. El verdugo utilizó el látigo romano, y el látigo romano, hermanos, tenía un mango, pero de ese mango salían varias tiras, y en la punta de esas tiras, normalmente de cuero, tenía incrustados picos de fierro y pedazos de huesos para que el castigo fuera severo. Y entonces lo azotaron a Jesús, lo desollaron hasta arrancarle la piel. Azote tras azote, latigazo tras latigazo. Sin embargo, Jesús nunca se quejó. Mire, por lo general, muchos de los que eran llevados presos ya no llegaban a la cruz. ¿Sabe por qué? Porque morían en el momento de los azotes, ya no aguantaban. Pero Jesús se mantuvo de pie, soportando humildemente todo ese suplicio. Toda la ira de Satanás fue descargada contra él hasta que no se vio en su piel la espalda, sino solamente una llaga completamente abierta. Y aún después de ese momento donde lo castigaron severamente, también lo fueron azotando durante el trayecto. Pero ¿sabe una cosa? Jesús se mantuvo de pie y nunca pronunció palabra. La tradición dice que Jesús cayó 3 veces cargando su cruz, pero la Biblia no habla de eso. Tiene usted que leer la Biblia, hermano. La Biblia no habla de que Jesús cayó 3 veces. Jesús se mantuvo de pie, soportando con valor, pero sobre todo con amor, cada uno de los azotes. Recibió 39 latigazos, dice la palabra, que desgarraron la piel de su espalda. Pero con cada azote que él recibía, se estaba destruyendo la enfermedad. Por cada golpe que recibía, se estaba condenando el dolor de la humanidad. Porque dice la palabra que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Ahí, cuando Cristo recibió cada azote, todas las enfermedades estaban siendo destruidas. Y mire, cuando verdaderamente entendemos lo que Cristo tuvo que pasar, ahorita que quizás no lo estemos imaginando incluso,
Quizás podríamos hacer varias preguntas, o quizás pudiéramos hacerle ahora varias preguntas a Jesús. Pudiéramos decirle: Jesús, ¿por qué tuviste que pasar por tan tremendo castigo? ¿Por qué no hubo misericordia en aquel verdugo que te azotaba? ¿Acaso no entendían que el autor de la vida estaba allí? ¿Por qué, Jesús? ¿Acaso los soldados no tuvieron una visión clara para poder comprender quién era ese hombre al que estaban azotando? Y mire, para todas estas preguntas hay una respuesta. Jesús aceptó voluntariamente el suplicio. Jesús en un momento dado dijo: a mí no me quitan la vida, a mí nadie me la quita, yo la doy por amor. Y aceptó el sufrimiento para poder otorgarnos a ti y a mí una completa redención. Por lo cual podemos ver que cada etapa de la aflicción que aplicaron al cuerpo del Señor es en realidad un mensaje de liberación, un mensaje de redención. Por ahí leí que en alguna ocasión que los científicos han descubierto 39 tipos de enfermedades según la ciencia, y que las demás enfermedades son un derivado o una combinación de estas 39 enfermedades que hay en el ser humano. Quizás no es casualidad entonces que sea el mismo número de azotes que recibió nuestro Señor. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero mire, si Jesús no hubiera querido ofrendar su vida por nuestra redención, entonces nadie jamás hubiese podido hacerlo. Si Jesús no hubiera querido dar su vida por nosotros, escuche bien, nadie, absolutamente nadie, lo hubiera hecho. Porque nadie ha tenido más amor, nadie ha tenido más valor, nadie ha mostrado más humildad, nadie ha sido tan obediente como Jesús, como nuestro Jesús. Es por esta razón, la palabra dice allí en Apocalipsis 5:12, que ante Él se postran los seres vivientes, los 24 ancianos, los millones de ángeles y toda la creación, reconociendo que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La cruz se ha convertido en un símbolo de fe, de la fe cristiana. Pero muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a ella que hemos perdido el sentido de una admiración reverente en cuanto a lo que sucedió en esos dos trozos de madera. La crucifixión de Cristo es el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. La muerte de Jesús es un tremendo regalo para nosotros. La muerte de Jesús no fue solamente un regalo para aquellos en aquella época. La cruz de Jesús, la muerte de Jesús sigue siendo hoy y seguirá siendo un tremendo regalo para todos los pecadores. Y es precioso cuando recibimos un regalo de tan gran valor.
Un regalo que involucró un sacrificio personal. ¿Cómo tú y yo y cómo la humanidad debemos recibir ese regalo? ¿Con lamento y con pena? No. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Jesús quiere. Más bien, debemos de recibirlo con gratitud, como una expresión de un gran amor, de un infinito amor. Y si por ello derramamos lágrimas, hermanos, que no sean de dolor ni de tristeza, sino que sean lágrimas de alegría por ese regalo tan maravilloso que Cristo nos ha dado. Mira, hermano, el Padre Celestial nos ama tanto que estuvo dispuesto a dejar morir a su Hijo para hacer que tú te vuelvas a Él y que vivas con Él por toda la eternidad. Es por eso que no es de extrañar que toda la creación lo alabe. Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y es por esta razón, hermano, que cada uno de nosotros debemos de hacer lo mismo cada día de nuestra vida. Agradecerle por ese regalo, por ese sacrificio, agradecerle por su sangre y darle honra, gloria y honor todos los días de nuestra vida. Pero miren, muchas personas han recibido a Cristo, algunos desde que eran niños, y han tratado de caminar con Jesús desde ese momento. Y a pesar de que asisten fielmente a la iglesia y que sirven al Señor en diversas maneras, siguen teniendo un problema que les ha acosado durante muchos años, y es que muchos tienen pecados que no pueden controlar. Tal vez cada mañana cuando nos levantamos, al comenzar el día, hacemos la promesa o nos hacemos nosotros mismos la promesa de no caer en las tentaciones. Pero en la noche, después de que el día ha pasado, agachamos nuestra cabeza avergonzados una y otra vez, confesando nuestro fracaso. Y de repente vienen a la mente pensamientos como estos, o preguntas, cuestionamientos. ¿Por qué no puedo vencer esto? ¿Qué pasa conmigo? Pensé que la vida cristiana era diferente. Déjeme decirle que esta situación es muy común para muchos creyentes, pero existe una verdad que no podemos negar. Esta no es la manera como el Señor quiere que vivamos. El apóstol Pablo escribió una vez: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Cómo vivir de la manera en que Pablo lo describe? ¿Cómo vivir mi vida estando juntamente crucificado con Jesús? Y mire, hay dos aspectos de nuestra identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Hemos muerto al pecado y resucitado a una nueva vida. Sin embargo, la experiencia real de esta verdad va a depender únicamente de que cooperemos con Cristo, que pongamos por obra lo que Cristo nos ha mandado, tomando nuestra cruz cada día. Vivir la vida crucificada con Cristo no es decisión de una sola vez, sino de practicarlo permanentemente. Tomar la cruz cada día para seguir a Jesús, minuto a minuto. Eso es algo que nosotros nos toca elegir. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, poner en práctica nuestra cooperación con Cristo. Cristo ya hizo su parte. Ahora nos toca a ti y a mí hacer la nuestra. Tomar nuestra cruz cada día. Vivir la vida crucificada con Cristo, hermano. Obedecerle en todas las cosas. Reconociendo nuestra insuficiencia. Los creyentes, fíjese, que se han rendido al Señor Jesús se dan cuenta que no pueden experimentar la vida cristiana si no tienen la ayuda de Cristo. Y eso es algo que tú y yo lo hemos comprobado muchas veces. Tú y yo, hermano, no podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda de nuestro Señor, sin la ayuda de Jesús. Y es que si no entendemos el motivo del sacrificio, nunca vamos a poder valorar lo que hizo por ti, lo que hizo por mí. Esto es por lo que Jesús vino y por lo que Él murió, para convertirse en el último y final sacrificio, el perfecto sacrificio por nuestros pecados. A través de Él, la promesa de la vida eterna con Dios se vuelve efectiva a través de la fe de aquellos que creen en Jesús. La muerte de Cristo en la cruz debe entonces ser entendida, fíjese. La muerte de Jesús en la cruz debe ser entendida como un sacrificio. La muerte de Cristo en la cruz debe ser entendida como perdón. La muerte de Cristo en la cruz debe ser entendida como amor. La muerte de Cristo en la cruz debe ser entendida como victoria. Amén. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Dios lo ha hecho todo. ¿Y qué más habremos de añadir al perfecto sacrificio de Dios? El Cordero de Dios ha muerto por tus pecados, ha muerto por mis pecados, ha limpiado nuestros corazones de toda nuestra culpabilidad y ha cargado sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Y por ese motivo, hermano, sea el nombre de Jesús exaltado,
Sea el nombre de Jesús glorificado. Sea el nombre de Jesús alabado por siempre y para siempre. Porque el sacrificio de Jesús tuvo una razón y un motivo, no solamente para que lo recordáramos cada año en la Semana Santa, sino para que todos los días nos estemos acordando de lo que Él hizo por nosotros y de dónde nos sacó el Señor y todo lo que nos ha perdonado y todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho cada día de nuestra vida. Por eso no dejemos de entender lo que fue el sacrificio de Jesús allí en esa cruz. No dejemos de darle el valor que tiene la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque por esa sangre tú y yo somos salvos, tú y yo somos perdonados, tú y yo somos libres y hemos tenido la victoria. Y la victoria que Cristo ganó en la cruz ahora también es nuestra. Amén. Por eso yo le voy a pedir esta tarde, denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, reconociendo y entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz.